Continuamos con la bobina. Eh, la bobina, como vimos, tiene varias funciones. Una era la de transducir, de transductor, y otra era la eh, de telecomunicaciones o comunicación con la bobina T-Coil. Y esto es lo que vamos a intentar ver un poco, eh, cómo realiza la función de transducción y cómo realiza o qué es la bobina T-Coil, cómo funciona un poquito, ¿vale? Bueno, para ello tenemos que entender un poco qué significa o qué es el campo magnético. El campo magnético lo vamos a ver con una presentación que tengo. El campo magnético es una onda que se genera debido a que las partículas están cargadas y se mueven con una cierta velocidad. Si la partícula está cargada y no se mueve, tenemos un campo eléctrico, que es lo que vimos en anteriores vídeos. ¿Vale? Si tengo una partícula, por ejemplo, un electrón, por el mero hecho de tener carga eléctrica, va a generar un campo eléctrico. ¿Vale? Este campo eléctrico va a generar una fuerza sobre otras partículas que era Q por E. ¿Vale? Donde Q era la carga eléctrica, es el campo eléctrico y F es la fuerza que genera. Si esta partícula, a su vez, este electrón, se mueve con una cierta velocidad, V, va a generar un campo magnético. Y ese campo magnético es Q por V por B, donde V es la velocidad y B es el campo magnético. Es decir, que por el mero hecho de tener una carga eléctrica y que se mueva con una cierta velocidad, voy a generar un campo magnético que va a generar una fuerza magnética sobre otras cargas. ¿Vale? ¿Qué efecto va a generar? Pues lo que va a generar es que va a movilizar otro tipo de cargas. Si yo tuviese una carga aquí, por ejemplo, esta carga, al moverse, va a ser capaz de mover esta carga con una cierta velocidad también. ¿Vale? Con lo que me va a producir una corriente eléctrica. Bueno, pues todas estas leyes que se producen aquí, todos estos acontecimientos físicos que se producen en la naturaleza, se rigen por una serie de leyes que son estas de aquí: ley de Gauss, de Faraday, de flujo de campo magnético y ley de Ampère, que lo que hacen es describir el comportamiento del campo magnético en la naturaleza y describen las líneas de campo magnético que se producen en una carga eléctrica, en una corriente eléctrica, en un imán o en cualquier otro dispositivo que genere un campo magnético. Y luego veremos en dónde se genera. Bueno, pues como os he comentado, el campo magnético genera una serie de ondas. Esas ondas tienen un máximo en el espacio y ese máximo se llama líneas de campo magnético, que se ven representadas, por ejemplo, en este imán. Siempre todas las líneas de campo magnético van de norte a sur, en esa dirección, y tenemos mayor acumulación de líneas de campo magnético cuando estamos cerca de donde se generan esas líneas de campo magnético. Por tanto, siempre vamos a tener más fuerza o más atracción del campo magnético cerca del origen del campo magnético. Las unidades para medir el campo magnético son Tesla, en el sistema internacional. El campo magnético también se genera en la Tierra, debido a que tiene un núcleo líquido. Y ese campo magnético
es igual a un Gauss en la Tierra. Y ese Gauss corresponde con 10 a la menos 4 teslas. Es decir, que podemos medir el campo magnético tanto en Gauss como en teslas. Normalmente, para medir cuestiones de astronomía y demás, se utiliza el Gauss para compararlo con la Tierra. Y si lo utilizamos para medir campos magnéticos en una bobina, en un cable eléctrico o en un imán, se utiliza el Tesla. Bueno, pues se produce el campo magnético fundamentalmente en intensidades de corriente. A lo largo de un cable eléctrico siempre hay un campo magnético que lleva este sentido, hace una especie de círculo. A medida que nos alejemos del cable eléctrico, tendremos un campo magnético menor, con lo que cuanto más lejos de cualquier dispositivo eléctrico, ya sea cables o cualquier fuente que tenga una corriente eléctrica, pues menor será el campo magnético. También se van a generar en bobinas, como luego veremos, y en imanes. Es decir, fundamentalmente tenemos tres, que son corrientes eléctricas, bobinas e imanes. Los imanes, bueno, en un hilo conductor, al tener una intensidad de corriente, se produce un campo magnético, como hemos visto, porque hay movimiento de carga. Las cargas eléctricas tienen cierta velocidad y entonces producen un campo magnético. En un imán, sin embargo, produce un campo magnético que es constante. Este campo magnético se debe fundamentalmente a que los electrones tienen cierta rotación, y al tener cierta rotación tienen cierto movimiento en los átomos, y por tanto podemos considerar tanto los electrones como los átomos en sí como generadores de campos magnéticos. Cuando esos campos magnéticos, debido a la rotación o el movimiento de los electrones en torno al átomo, o debido a la propia rotación que tiene el electrón, cuando se alinean todos en el mismo sentido, todos esos campos magnéticos se alinean en el mismo sentido, vamos a tener un campo magnético neto total distinto de cero. Y ese campo magnético va a ser permanente debido a esa alineación que tienen los campos magnéticos de los átomos o de los electrones. Cuando tenemos ese caso, tenemos un imán o tenemos un material ferromagnético que lo que ha pasado es que se ha inducido un sentido de campo magnético debido a la presencia de otro imán. Es decir, podemos inducir en un material conductor, por ejemplo, en hierro, podemos introducir en el hierro, debido a la flotación con un imán o acercar un imán muy potente a ese hierro, podemos imanarlo y ese hierro se va a comportar como si fuese un imán también, debido a que todos esos momentos magnéticos se han orientado en la misma dirección. Entonces, o bien tenemos imanes que vienen dados por la naturaleza ya imanados, o bien podemos imantar una serie de materiales. Sin embargo, hay otros muchos que no podemos imantarlos, por mucho que acerquemos el imán. Esos átomos tienen la orientación del campo magnético totalmente aleatoria. La tendrían, imaginemos que esto es un material, se llaman paramagnéticos o diamagnéticos. Imaginar que tienen los momentos magnéticos orientados al azar. Todo esto serían pequeños campos magnéticos y entonces el resultante, el campo magnético resultante o total, sería cero, ¿vale? Si sumamos todos los campos magnéticos con la misma orientación, o sea, con distinta orientación, vamos a tener un campo magnético total cero. Bueno, pues si tenemos
podemos también generar un campo magnético con una bobina, como veis aquí. Ese campo magnético va a depender de la intensidad de corriente que introduzcamos en la bobina. Por la cualidad que tiene la bobina, va a generar un campo magnético que va a tener su máximo en el interior de la bobina y luego va a tener una serie de líneas de campo, como veis con esta forma ovalada, que se va a propagar a lo largo del entramado espacio-tiempo, ¿no? No necesita un medio para propagarse. Entonces, si introducimos un campo, o sea, una intensidad variable, si por ejemplo tenemos un switch y vamos cortando la intensidad de corriente, este campo magnético también va a ser variable. Y si esa intensidad, además, viene después de haber hecho una transducción en un micrófono y tiene la frecuencia de un sonido, cuando llegue aquí se va a producir un campo magnético que va a tener la frecuencia de ese sonido. Y esa frecuencia que va a estar recogida en ese campo magnético, vamos a poder recogerla en otra bobina, ¿vale? Y de esta manera vamos a poder comunicar una bobina con otra emitiendo sonido, por ejemplo. Bueno, como veis, las líneas de campo son exactamente igual que las de un imán y exactamente igual que las de la Tierra, ¿vale? Bueno, pues el campo magnético, como hemos dicho, se produce por un imán, por ejemplo, y cuando ese imán o esas cargas se acercan a una espira, a una bobina, con una cierta velocidad, se va a generar una intensidad de corriente en esa espira o en esa bobina, ¿vale? Que se llama corriente inducida. Y esta corriente inducida sigue la ley de Faraday, ¿vale? Bueno, pues esta corriente inducida, como también es un movimiento de carga, va a producir un campo magnético. Y ese campo magnético se va a oponer a este campo magnético que está creado, en este caso, por un imán, pero podría ser otra espira o otras cargas eléctricas en movimiento. Entonces, lo que va a producir es que una fuerza en ese campo, en ese imán, que va a impedir el movimiento de este imán hacia la espira, ¿vale? Cuanta mayor velocidad tengamos, mayor fuerza de repulsión va a haber. Si nos movemos muy lentamente hacia la espira, menor fuerza y menos nos va a costar acercar este imán a esta espira. Entonces, como veis, simplemente con esto, con una espira que es un enrollamiento de cable y un imán que se puede encontrar en la naturaleza o lo podemos generar nosotros, si movemos este imán o movemos esta bobina, se va a generar una corriente eléctrica. Y ese es el principio de generación de corriente eléctrica. Mover cualquier cosa. Si movemos una bobina en el seno de un campo magnético o movemos un imán cerca de una bobina, vamos a generar corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica la vamos a recoger y vamos a producir la corriente eléctrica que nos llega hasta nuestros hogares para realizar distintas funciones, ¿vale? Bueno, pues como veis, eso de ahí que no lo hemos llamado de ninguna manera se llama fuerza contraelectromotriz, ¿vale? Eh, que se opone a la causa que lo provoca. Es decir, en este caso un imán provoca un campo magnético, pues la fuerza electromotriz se va a oponer a ese campo magnético que es causado por el imán,
¿vale? Bueno, y esto se llama ley de Lenz. Bueno, los tipos de bobina que vamos a manejar en el laboratorio son estos que veis aquí. Se distinguen de las resistencias simplemente por el color. Por lo general, las resistencias, como visteis en el laboratorio, tienen color marrón y las bobinas tienen color azul o verde. O si no, directamente observamos su enrollamiento y ya está. Tienen distintos símbolos, pero nosotros vamos a utilizar, como hemos visto, este símbolo y ya está, ¿vale? El resto de momento no nos sirve. Bueno, pues vamos a ver las funciones que tiene la bobina en el audífono. Como hemos dicho, tiene dos fundamentalmente, la de como una bobina T-Coil, es decir, como para establecer comunicaciones y luego como transductor, tanto de entrada como de salida. Bueno, la función de la bobina T-Coil es recoger una serie de ondas que vienen emitidas por un bucle magnético en, por ejemplo, una habitación, un teatro, cuando hay una exposición de alguien que está hablando por un micrófono, etcétera. Recoger esas comunicaciones, ese bucle magnético, mediante la bobina T-Coil que veis aquí, en un audífono, y directamente de aquí pasarlo a la tapa amplificadora del audífono y luego al transductor de salida. Bueno, como veis, una bobina, pues es como se puede apreciar más o menos, es un enrollamiento de cable de cobre. Ocupa bastante espacio en el audífono y además pesa bastante, con lo que es deseable tener solamente bobinados para cuestiones muy concretas, como por ejemplo esta, o en el auricular o en el micrófono. Aunque en el auricular y el micrófono no necesita un enrollamiento tan grande como en este caso, ¿vale? Bueno, siempre que veáis este símbolo que veis aquí, significa que hay bucle magnético y entonces vamos a poder switchear el audífono a el modo T, que es de T-Coil. Normalmente los audífonos que tienen este tipo de tecnología tienen tienen tres modos de switcheo, que sería el T, el M, el T, el M y el MT. Algunos tienen el O, pero bueno, lo normal son estos tres, los más modernos por lo menos. Ya os digo, los BTE suelen tener el 80% de los BTE suelen traer esta tecnología con estos switcheos. El T sería el modo T-Coil, es decir, que solamente el audífono escucha mediante esa bobina. El M sería el micrófono, con lo que el audífono funcionaría normal, recogería el sonido por el micrófono y luego pasaría por el filtrado, por la tapa de filtrado, por la tapa de amplificación y luego ya al transductor de salida. Y el MT, que no lo traen todos, pero algunos sí, sería la mezcla de T-Coil más micrófono. Con lo que en el audífono en este modo puede escuchar tanto al interlocutor que está hablando por un micrófono o en un concierto, lo que sea, que la comunicación pase por el bucle magnético y también puede escuchar a los que tenga a su alrededor mediante el micrófono. Con lo cual, si estamos en un entorno que hay mucho ruido o necesitamos el T-Coil para escuchar un escenario, por ejemplo, podemos usar esa tecnología y a la vez escuchar a quien tengamos próximo y que nos esté comentando alguna cosa en ese momento. Y luego sería de off, para tenerlo apagado, con lo que, bueno, no todos vienen con esta tecnología. Bueno, la tecnología está entonces, lo que consiste es en que, por ejemplo, un interlocutor o alguien que esté dando un concierto tiene un micrófono. Ese micrófono está conectado a un amplificador. Ese amplificador convierte el sonido en una intensidad de corriente. Bueno, el micrófono convierte el sonido en una intensidad de corriente.
Esta se amplifica en el amplificador y el amplificador lo emite en este bucle magnético que veis aquí. Todo esto sería como una especie de un hilo de cobre o un hilo conductor, el cual al atravesar una corriente eléctrica variable, el mismo, este va a emitir unas ondas, un campo magnético a través del escenario, ¿vale? En todas las partes. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene un audífono colocado, ese audífono, mediante la bobina T-Coil, va a recoger estas ondas magnéticas y las va a convertir directamente en corriente eléctrica, como os expliqué anteriormente, ¿vale? La ventaja que tiene es que me salto una etapa, me salto la etapa de transducción de entrada, con lo que el sonido que yo voy a recoger aquí, mediante estas ondas magnéticas, es muy puro, ¿vale? No tiene prácticamente ruido y no tiene ningún tipo de distorsión, con lo que es una tecnología que es muy adecuada para este tipo de entornos. Es decir, el proceso que ocurre es si tengo aquí mi bucle magnético, ¿vale? Y tengo aquí el micrófono del interlocutor, pasa a la etapa de amplificación y luego pasa a mi bucle magnético, ¿vale? Por aquí viene el sonido se traduce en corriente eléctrica que tiene la misma frecuencia que el sonido, como vamos a explicar luego. Esta corriente eléctrica se ve amplificada, pasa hacia el bucle magnético y en el bucle magnético se producen las ondas magnéticas, ¿vale? Estas ondas magnéticas son transmitidas, campo magnético, que tiene la misma frecuencia que la del sonido producido, y esta llega a una bobina. Que es la bobina T-Coil de nuestro audífono. Al incidir este campo magnético sobre la bobina y ser un campo magnético variable, se va a producir una corriente eléctrica variable, que irá tanto en un sentido como en el otro, ¿vale? Al ser variable, ya veremos corriente alterna, pero bueno, es una corriente que va en ambos sentidos. Y que además esa corriente tiene la misma frecuencia que la frecuencia del campo magnético. De aquí, de esta bobina, llevaremos la corriente eléctrica generada a un amplificador, la tapa amplificadora, y de la tapa amplificadora, después de un filtro, lo pasaremos a nuestro traductor de salida, ¿vale? Con lo que el traductor de salida va a producir el mismo sonido que el sonido producido por el interlocutor, ¿vale? Mediante el micrófono. Bueno, ¿qué ventajas tiene utilizar esta tecnología? Pues primero que nos evitamos el ruido, ¿vale? El ruido lo eliminamos. Segundo, que es una comunicación directa entre la persona que está hablando y nuestro paciente, ¿vale? Comunicación directa. Desventajas, pues que ocupan mucho espacio. Por tanto, solamente lo vamos a instalar, o normalmente se instala esta tecnología en micrófonos BTE, ¿vale? Vale, entonces como transductor de entrada y de salida, la bobina funciona de la siguiente manera. Nos viene un sonido, ¿vale? Que es una presión que se ejerce sobre el aire. Esa presión se va a transmitir a una membrana que tenemos aquí. Esa membrana, al sufrir esa presión, se va a mover
¿vale? Se ejerce una fuerza sobre esa membrana y esa membrana va a vibrar en un sentido y en otro con la misma frecuencia que la del sonido, ¿vale? Esa frecuencia comienza a vibrar y lo que va a hacer es mover una bobina que se llama bobina móvil. Este tipo de micrófono se llama micrófono de bobina móvil. ¿Vale? Esta bobina vibra con la misma frecuencia que el sonido que ha producido esta vibración. Al vibrar y moverse en el seno de un campo magnético que está producido por este imán, lo que se va a producir es una intensidad variable en la bobina, ¿vale? Esa intensidad variable va a ser recogida mediante un cable que esté conectado con la bobina, va a ser pasado al amplificador, a las distintas etapas de filtrado y demás, y luego al transductor de salida. El transductor de salida va a recoger esta intensidad variable que, al ser producida en el seno de un campo magnético también, debido a este imán, que estará generando un campo magnético constante, al producir esa intensidad variable en la bobina, esa intensidad va a generar un campo magnético que se va a oponer al campo magnético creado, y ese campo magnético, al ser repelido por el otro, va a generar un movimiento en la bobina, también debido a esa fuerza del campo magnético, va a vibrar con la misma frecuencia que el sonido que ha producido la vibración aquí. Esa vibración se va a transmitir a una membrana que está conectada al transductor de salida, y esa vibración de la membrana lo que va a producir es una compresión y descompresión en el aire, es decir, una diferencia de presiones que va a producir un sonido, ¿vale? Y este es el mecanismo de transducción, eh, tanto transductor de entrada como transductor de salida. Como veis, es un mecanismo bastante sencillo, pero que necesita dos elementos, una bobina y un imán. Ambos, un imán fijo, un imán que produzca un campo magnético constante, y luego una bobina. Como veis, ambos componentes pues ocupan espacio y pesan. Con lo que, bueno, esta es una de las tecnologías que se usa bastante además, porque eh, quizás el sonido que se produce es más puro con una bobina y un imán que, por ejemplo, con un condensador. Se puede hacer una transducción también con un condensador, como veremos más adelante cuando hablemos de condensadores.